Plataforma del economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Fausto, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha claro? Muy bien, Wendy, gracias por la invitación, saludos cordiales. Gracias, Fausto. Por favor, vamos a arrancar esta entrevista. Alberto Quintana. Muchísimas gracias, ex ministro, qué gusto enorme poder conversar con usted. Y bueno, ya usted conoce la dinámica, usted es parte de esta casa, parte de esta familia, conoce la dinámica y aprovechemos el tiempo para ir haciendo estas evaluaciones, ¿no? Consideramos muy importante, ayer invitábamos a la gente a que siga, a toda la ciudadanía, que siga pues precisamente el pronunciamiento del presidente que se dio anoche a partir de las 9, ¿no? Consideramos vital manejar precisamente el contenido de este marco legal que hoy a partir de las 2 de la tarde entregará personalmente el primer mandatario en la legislatura. ¿Cuáles son sus primeras impresiones luego del pronunciamiento del presidente? Y sé que usted también pues ya ha ido chequeando también incluso pues parte de la información que desde el día lunes se había acercado, el martes, perdón, se había acercado a la legislatura ya a manera del Plan Nacional de Desarrollo, que es el otro contenido más amplio, pero que está relacionado a la ley creando oportunidades. Buenos días nuevamente. ¿Cómo está, Alberto? Gracias. Mire, sí, el tema del día de ayer, ¿no? El presidente de la República presentaba las ideas generales de la ley que va a presentar hoy día, y uno puede chequear que hay muy poco de la parte tributaria y mucho de la parte laboral, es mi primera apreciación. Y eso es importante porque te pasa un mensaje claro, y es que el Estado tiene muy poca capacidad de acción, muy poco margen de maniobra, y trata de ver cómo influir más bien en la parte laboral para poder generar empleo y dinamizar la economía desde ahí. No desde el Estado, sino desde el sector privado que pueda contratar más personal con una ley en paralelo, que es lo que está tratando de trabajar en la Asamblea, y de lo tributario, enfocarse solamente en tratar de recaudar con un impuesto patrimonial temporal a la gente de más altos ingresos, y también incorporar a que la gente que gana de $2.000 en adelante empiece a tributar. Ahora, no hablo mucho del tema del recorte de gasto, la política de recorte de gasto para poder ir achicando el enorme déficit fiscal de $1.000 millones, y de alguna forma también minimizó el impacto de un impuesto patrimonial, porque solamente recaería en algo así como 20.000 personas. Pero yo creo que es malo menospreciar ese segmento poblacional que es el que tiene que contribuir, porque ese segmento poblacional es el que históricamente también ha venido pagando impuestos y el que genera el tema del empleo, ¿no? Entonces hay que tratar de tener a la gente en armonía para que la gente diga, sí, quiero apostarle al trabajo, quiero apostarle a la recuperación, y quiero ver a cambio también cosas del gobierno. Y hace algún tiempo no vemos que el gobierno dé un primer paso en recorte de gasto para que al mismo tiempo estoy exigiendo una mayor contribución. Cuando habla de recorte de gasto, ¿qué por ejemplo? Porque siempre se ha hablado de esto, ¿no? De la obesidad del Estado, demasiadas entidades, a veces de duplicidad de funciones o funciones repartidas en varias entidades del sector gubernamental. ¿A eso se refiere, economista? Claro, si uno mira el tamaño del Estado, uno encuentra seguramente ahí algo de espacio para recortar en nómina, no muy fuerte. La nómina por la pandemia cayó del nivel de 9.300 a 8.500, es decir, por la pandemia hubo una caída en el tamaño de la nómina. Quizás cuando ya se regresa a la normalidad, la nómina pueda volver a incrementarse, pero por ejemplo yo no vería así como malo decirle al sector público, oiga, nos ha ido muy bien en el tema del teletrabajo, sigamos en el teletrabajo, las tareas que requieran menos presencia física en las oficinas estatales, y de esa manera entonces continúo con un salario un poco más bajo para esa gente que hace teletrabajo, y entonces puedo continuar con el ahorro que el gobierno ha tenido. Luego, todo aquello de luchar contra la corrupción en lo que es obra pública, no solamente bajar la obra pública, porque el Plan Nacional de Desarrollo
dice que la obra pública del 2021, que está en 4.000 y pico de millones de dólares, al 2025 debería bajar a 2.500. Entonces, esa disminución del gasto en obra pública es la disminución que uno no quisiera ver. Uno quisiera que la obra pública continúe en los mismos 4.000 millones de dólares, que equivale a 4% del PIB. Esperaría que en esos 4.000 millones vayan muy bien depurados y muy bien observados para que no haya corrupción. Y quizás en esa política del Plan Nacional de Desarrollo que dice y la obra pública 2.500, ojalá que eso venga acompañado también de nuevas inversiones desde el lado privado en las alianzas públicas-privadas, y que lo digan frontalmente, ¿no? Porque eso será importante también para la reactivación económica. Luego hay que ver otros sitios donde puede recortar gastos, y el gobierno lo ha hecho bien con el tema de subsidios y su eliminación. Ojalá el gobierno pudiera decir una lista enorme de dónde puede recortar cosas pequeñitas que vayan pasando un buen mensaje y cosas un poco más grandes que vayan sirviendo también. Ahora, al parecer como que se quiere aplicar este principio de equidad vertical, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema relacionado pues al cobro de más impuestos. Esto porque precisamente se ubicaba pues a este segmento poblacional que, si uno revisa, es bastante pequeño, ¿no? Es 3,5% de la población que tendría pues ingresos de alrededor de $2.000 mensuales. Ese es el principio que quiere aplicar el gobierno, esto que se denomina técnicamente de equidad vertical. Y yo creo que está bien que la gente pague impuestos, que se acostumbre a pagar impuestos. Eso es un tema importante. Ya que está claro, ¿no? Aquella persona que gana $2.000 al año, hoy, 2.000 mensuales hoy día, al año son $24.000, $25.000. Esa persona en la legislación actual puede descontar algo así como unos $12.000 por las deducciones. Y cuando vas con $12.000 de ingreso gravable, vas a la tabla, resulta que pagas 0% de impuestos. Entonces el gobierno dice voy a quitarte algunas exenciones, seguramente no vas a poder deducir todo lo que podías deducir anteriormente, y empiezas a pagar impuestos. Y no es que va a pagar 25% de impuestos de la renta, va a empezar a pagar el robo más bajo, que quizás sea 5% sobre la base imponible, que podrá ser un valor cercano a 50 o $100 de impuesto a la renta, que no te va a complicar la vida si empiezas a pagar impuestos. Pero yo hubiera preferido ahí que en esa tabla de impuesto a la renta que va del 0, 5 y va ascendiendo hasta 35 de los que ganan más de $70.000 al año, yo hubiera preferido que en esa tabla se incremente en el último rango, en vez de que sea 35, que de una vez sea 37,5 o 37 o cualquier una cifra similar, para que el mensaje quede claro. Debes contribuir más si está más alto en el rango de ingresos. Pero cuando tengas ingresos, es decir, no puedes decir hoy día, mira, tú tienes un terreno agrícola a tu nombre que está en tu patrimonio, y ese terreno agrícola que quieres venderlo porque necesitas la plata y no lo puedes poner a producir porque no tienes crédito agrícola de largo plazo. Entonces, sobre ese bien anda y tributa. Entonces tendrás que ir a buscar de dónde sacas recursos para poder pagar ese bien agrícola. Y entonces hay ese tipo de inconsistencias. Adicionalmente, el impuesto patrimonial que el gobierno plantea es un impuesto temporal, 1 o 2 años, pareciera que va 2 años en la propuesta del gobierno, y le va a ayudar al gobierno a tener recursos en ese 1 o 2 años, pero después, al tercer año, ya no lo tiene. Y entonces al tercer año le va a tocar otra vez pensar, ahora qué recorto, ahora qué impuesto nuevo tengo. O entonces lo mejor era que no toque ese impuesto patrimonial y que vaya y de una vez piense desde este momento qué recorta o qué impuesto o qué mejora hace para recaudar impuestos. Conversando con el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Oiga, hay cifras que son realmente bastante indicativas o que reflejan pues la real situación de nuestro país. Esto, por ejemplo, ayer lo mencionaba el presidente, ¿no? La deuda pública de nuestro país alcanza los 63.000 millones de dólares. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, es decir, el 70% de la población no tiene pues un empleo formal. En el sector rural apenas 2 de cada 10 no cuentan con este tipo de trabajo
de manera formal, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, solo una de cada cuatro tienen trabajo. Son cifras tremendas, ¿no? Pero cuando se está en estas instancias del manejo público, pues lo que se ha optado permanentemente es la deuda y la deuda. Y algo que decía anoche el presidente era: señores, ha llegado el momento de tomar decisiones que son históricas, pero precisamente lo que quieren es evitarle a las nuevas generaciones este tema de seguir arrastrando la deuda por la deuda. Básicamente, no sé exactamente qué lectura saca a esa parte del comentario que hacía el presidente anoche, Fausto. Sí, el diagnóstico que hace el presidente al arranque de la intervención era un diagnóstico que lo conocíamos hace algún tiempo, sobre todo el tema del empleo que cayó bruscamente en la pandemia. Era un diagnóstico sobre el endeudamiento que es consecuencia del déficit fiscal. O sea, el país no toma deuda porque le encanta tomar deuda. No toma deuda porque le encanta tomar deuda al 10% de los mercados internacionales. Toma deuda porque hay déficit fiscal, porque los gastos superan a los ingresos. Entonces, y en los últimos 9 años, este año incluido, estamos hablando de un déficit fiscal en promedio de 5.000 millones de dólares. Es decir, que en 9 años se han acumulado déficits fiscales por 45.000 millones de dólares. ¿Y dónde se acumulan los déficits fiscales? Se los acumula en esa gran bolsa que se llama deuda pública. Es decir, 9 años atrás la deuda era 45.000 millones de dólares menos, digamos, 18.000 millones de dólares era la deuda 9 años atrás. Y hoy día estamos con una deuda de esa magnitud y la deuda seguirá creciendo mientras no baje ese déficit fiscal, que para este año se espera esté en 5.000 millones de dólares. Entonces, por eso es que es importante combinar la política de mejorar recaudación. El gobierno ha optado por una recaudación combinada, algo en el impuesto a la renta y algo en el tema patrimonial. Y hay que achicar ese déficit fiscal, porque esta suerte, entre comillas, que hemos tenido de tener al Fondo Monetario Internacional al lado del país, junto al país, y que nos ha dado el año pasado 7.000 millones de dólares en financiamiento a tasas menores al 3% en la mayoría de los casos, y que este año nos dará 1.500 millones de dólares y que el próximo año quizás nos vuelva a dar 1.000 millones más. Esto se va a acabar y habrá que volver a tomar deuda de los mercados internacionales, que hasta el día de ayer estaban diciendo: si te acercas por donde nosotros, te damos plata al 10% de interés. Hay que chequear cómo amanece o cómo termina el riesgo país el día de hoy, para chequear que esa tasa de riesgo país baja, como consecuencia de que el anuncio del presidente fue muy bien percibido en los sectores internacionales que tienen bonos de deuda, y entonces te dice por ahí es el camino, al menos en el nivel internacional, que sería importante. Yo personalmente no tengo mucha expectativa de que el riesgo país pueda reaccionar positivamente en esa circunstancia, porque afuera también entienden que la solución no es solamente este parche del impuesto patrimonial, no solamente es esta mejora en la recaudación de impuestos del segmento de $2.000 para arriba, porque la solución es mucho más profunda, se requiere algo más fuerte, combinando algunos elementos, sobre todo en el tema del gasto. Antes de ir con Henry Avelino, economista Fausto Ortiz, y bueno, ¿en qué escenario, justamente, cuál va a ser el escenario que se dará más o menos haciendo ya o avisorando esta temática a las 2 de la tarde, cuando el presidente acuda hasta la función legislativa a entregar esta ley? Decía hace un momento yo que, partiendo de algo, no hay que ver, se esperaría y debería de ser por responsabilidad con el país que está en los 137 asambleístas. Partiendo de esa prueba, vamos a ver cuántos están a las 2 de la tarde para precisamente participar de esta ceremonia, porque más allá de que uno pueda compartir o no aspectos o la visión que tenga el presidente de la República, en este caso el de los legisladores, pues se debe de guardar aquello que se llama responsabilidad con la patria, ¿no? ¿Bajo qué marco cree usted que llega pues precisamente este marco, esta ley que va a entregar hoy el presidente? A ver, yo me imagino que el presidente se acercará a la ventanilla de secretaría y ahí solamente hará el depósito del proyecto de ley. Ese proyecto de ley no puede entrar a la asamblea porque hay un procedimiento. Entra a la secretaría y luego pasa al CAL, el CAL lo evalúa, revisará si es que el proyecto de ley tiene, como tiene carácter económico urgente, si es que los cuerpos de ley es un solo tema o son varios temas, y
fiscal podrá decir, estoy de acuerdo, está muy bien, lo paso a la comisión, seguramente el régimen económico o alguna otra comisión, para que luego hagan 1 y 2 debates, informes y debates en el pleno, para que, y ahí seguramente van a ir requiriendo la participación de expertos en el tema y explicaciones de parte del gobierno, para que eso pueda ser aprobado. Ojalá lo que el gobierno ha presentado pueda ser mejorado por la Asamblea. Ojalá encontremos una situación en donde hagamos patria y la gente diga, a ver, yo creo que en la parte laboral está interesante, cambiemos algo en este sentido. Ojalá la parte tributaria pueda ser mejorado y ojalá que no ocurra algo que entre en la política y que trate de hacer daño, ¿no? Es decir, sí, vamos a tratar entonces en la Asamblea de fregar a tu sector, a tu grupo económico. Ustedes son los que tienen plata, entonces en vez de que el impuesto patrimonial sea de 2 años, que sea para toda la vida, y en vez de que sea de 0.9 como fue en el terremoto de hace un par de años, y que aparentemente el gobierno lo pretende pasar un poco más alto, ojalá que no lo duplique o lo triplique, porque si no afectaría el espíritu de lo que el gobierno está queriendo enviar, y ojalá encuentre los votos suficientes para poder lograr un proyecto de ley convertido en ley finalmente con buenos resultados. Claro, eso es lo que se espera, el aporte patriótico de los representantes de todas las bancadas, eso, en positivo, que hagan las observaciones, las críticas, porque de eso se trató. Y usted hace una muy buena precisión, ¿no? La entrega sería solamente entonces a través de la ventanilla. Estábamos un poco graficando una intervención del presidente. No ha trascendido exactamente si es que el presidente solicitó ser recibido, ¿no? Más allá de que a manera de algún saludo y de alguna explicación corta, o solamente va a ser así, ¿no? Entregarlo en ventanilla, ingresa para que bajo los procedimientos parlamentarios se continúe con el trámite que amerita pues estas situaciones. 7:21. Henry Avelino con otras inquietudes para el ex ministro Fausto Ortiz. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, economista? Un placer poder saludarlo. Y hemos escuchado todos los argumentos, el análisis que usted está brindando. También lo que esperamos todos de la Asamblea, ¿no? ¿Qué le decimos al pueblo ecuatoriano, economista? ¿Qué le decimos al ciudadano en torno a esta ley de creando oportunidades que acaba de exponer el presidente de la República el día de ayer? ¿Qué le decimos? ¿Es buena? En resumen, ¿qué le decimos? Justamente porque por oposición todo el mundo a veces se levanta y a veces ni lee y salen todos los sectores a hablar sin leer. ¿Qué le decimos al ciudadano de a pie, economista? O sea, el ciudadano de a pie es, no te preocupes, a ti no te toca la reforma tributaria, tú no vas a pagar impuesto a la renta como no has venido pagando, porque supuestamente el 90% de la población no paga impuesto a la renta. A ellos se les dice sigue con la vida normal, porque hay otros que pagan impuestos para que tú tengas las ventajas que tienes actualmente, y por eso es que a veces el Fondo Monetario y los otros países en la región dicen, oiga, y no será ir pensando en el IVA, ese IVA de 12% para pasar un poquito más arriba, y el Fondo Monetario lo decía en el 2019, lo decía en el 2020, pero por la magnitud de la crisis decidió en conjunto con el gobierno no plantearlo ahora. El tema es que ojalá la ley te permita en verdad generar más plazas de empleo para que tu vecino, tu amigo, tu hijo pueda conseguir trabajo y tengas la posibilidad de, si no pagas impuestos, aunque sea vía trabajo, contribuir en la generación de la riqueza para este país, vía consumo, contribuir a que la actividad económica se dinamice y entonces tengamos más gente aportando de alguna manera en la riqueza del país. Pero yo no creo que al segmento poblacional, a ese 90% de la población que gana menos de $1,000 o el 95% que gana menos de $2,000, no creo que les va a tocar. Eso es lo que dijo el presidente. Luego habrá que ir chequeando en fino cuando tengamos el articulado en la mano y ver bien qué tipo de exoneraciones se han eliminado. Pero en principio no, el número de personas no debería haber una preocupación directa. Sí, quizás si la ley es mal manejada, entonces pudiera afectar la posibilidad de que se generen los empleos que queremos. Lo importante es que sea súper clara, ¿no? Que vaya bastante clara, y el proceso justamente para dar pie a la ley ya comenzó. Justamente, ¿cree usted, y de acuerdo a las proyecciones economistas,
¿Cree usted que en este gobierno se verán resultados en torno a esta ley o serán resultados a largo plazo? ¿Cree usted que en qué tiempo más o menos se podrían empezar a ver, a sentir? Sabemos que es un poco complicado ver, esto no es una solución inmediata, parecería, pero sí es una solución a largo plazo. Lo primero, en 15 días máximo debemos saber si la ley entró a alguna comisión y tuvo un primer informe para ir al debate. Yo recuerdo, esta ley seguramente es extensa, ¿no? Seguramente tendrá arriba de 500 artículos. Yo recuerdo en algún momento, hace unos 2 años, en la Asamblea Nacional le mandaron una ley que era el Código Orgánico Monetario y Financiero, que tenía como 400 y pico de artículos y la Asamblea no alcanzó a discutirlos y era también económica urgente, y entonces la Asamblea dijo, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, y se lo devolvió al Ejecutivo porque no alcanzaba a poderle revisar. Ojalá la ley pueda ir sencilla, no será una abundante en el tema de artículos, de temas innecesariamente añadidos, y que pueda ser aprobada. Luego de aprobada esta ley, ojalá después de 30 días, tendremos que ver el presupuesto del Estado, y luego de eso, los primeros impactos los va a ver este gobierno, ¿no? En el tema de la recaudación del impuesto patrimonial, lo vería este gobierno. La mejora en la recaudación de impuestos se vería el año siguiente. Ojalá que la ley no termine simplemente dando otro motivo más para que la gente evade impuestos, para que la gente elude impuestos. Lo importante es que la actividad económica crezca, que esos impuestos que del 2019 que llegaron a 14.300 millones de dólares y que por la pandemia se cayeron 2.000 millones, ojalá en el año 2022 los logremos superar ampliamente, porque hay más actividad económica. 7:26 de la mañana. Queremos agradecerle al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, por haber compartido este análisis muy importante y didáctico, sobre todo para nuestros oyentes. Economistas, que tengan un excelente día. Gracias por estar con nosotros. Cuidado, se queda el helicóptero, Henry. Fausto, muy buen día. Fausto. Gracias por estar con nosotros. 7:27. Ahí es las expresiones.